Libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Cuando todos lo tengan en sus Biblias, me dan un fuerte amén. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Voy a, hoy voy a tener una dinámica diferente. Hoy tal vez, eh, no sé, los que vinieron con lápiz y papel, es necesario que escriban mucho hoy. Como les digo, voy a tener una dinámica diferente. Hoy traigo mucha palabra para leer. Di conmigo para leer. Es decir, para escuchar. Sí me hago entender. Es palabra para, yo te voy a leer palabra y tú vas a escuchar palabra. Amén. A eso vinimos hoy, a escuchar palabra. Porque son tiempos importantes los que estamos viviendo y la iglesia no se puede abstraer de lo que está ocurriendo. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo quisiera que leyéramos a la antigua, al unísono. Entonces, como ustedes no tienen todos la misma versión que estamos leyendo hoy, que es la Reina Valera, vamos a leerlo, por favor, al unísono a la cuenta de tres. ¿Ok? A la una, a las dos, a las tres. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén y amén. Está hablando Dios a Israel. Está hablando Dios a Israel. No nos está hablando a nosotros, está hablando a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo escogido? ¿Cuál es su pueblo escogido? Ok. Teniendo eso claro, hoy vamos a hablar de Israel. Estamos viviendo un tiempo profético. Estamos viviendo tiempos como nunca antes. Tal vez tú me has escuchado hablar muchas veces en este mismo escenario acerca de la escatología y de la profecía bíblica de los tiempos finales. Tal vez tú lo has escuchado en otro, de boca de otros pastores, de boca de otros siervos de Dios, pero te digo que como nunca, y tal vez tenga que dividir en dos esta charla, como nunca están sucediendo cosas extraordinarias. Y están sucediendo en este momento, en este preciso momento, cosas extraordinarias que tienen que ver con el pueblo de Israel, pero también tienen que ver con la iglesia y tienen que ver con el final de los tiempos. Di conmigo, estamos viviendo los últimos tiempos. Ok, no lo dijeron muy convencidos, pero espero que en su corazón haya ardor por lo que acabaron de decir. Estamos viviendo episodios de los últimos tiempos, iglesia. Estamos viviendo, estamos siendo nosotros la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea. Recuerden que hay un mensaje para las siete iglesias de las diferentes épocas y de las diferentes condiciones que se ha dado la iglesia a través de los años. Valga la redundancia, valga redundar en ello. Somos la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea, a la que Juan escribe, el Espíritu Santo le revela para que le escriba en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Dios, por su palabra, trajo mucha profecía para su pueblo. Recordemos entonces que Israel es su pueblo escogido. ¿Qué harías tú con algo que tú escojas? No sé, algo que sea particularmente especial para ti. Yo creo que lo guardamos, lo protegemos, ¿cierto? Si te tocan, si tocan esto que es especial para mí, entonces van a tener problemas conmigo, ¿verdad? Porque esto que yo estoy protegiendo, lo estoy haciendo simuladamente o como un ejemplo, no puede ser tocado. Eso ocurre con el mismo con Dios. Su pueblo especial es su especial tesoro. Su pueblo apartado es un pueblo que Dios tiene un trato especial con ellos. Y yo quisiera dividir en dos la charla de hoy. Y, las dos charlas que tengo para darles.
la de hoy, la de dentro de 8 días. Lástima que dentro de 8 días no estén gran parte de las personas, pero van a poder ver a través de las redes sociales, aunque no sé cómo lo vamos a hacer, porque se van los de alabanza, se van los de audiovisuales, pero todos ustedes van a venir, ¿verdad? O sea, se van nuestros muchachos de retiro, ¿sí? Pero los adultos, aquí los espero. Amén. Ok. Traen los muchachos. Mire, vamos a hacer esto el próximo domingo. Los muchachos se van a las 8 de la... Ah, sí, claro. Listo. Solucionado el asunto. Aquí tengo una multipolifacética Sofía. Ok, perfecto. Lo pueden entonces escuchar a través de las redes sociales. No se lo pierdan, por favor. Hoy vamos a hablar de Israel y dentro de 8 días vamos a hablar de la iglesia. Amén. Vienen dentro de 8 días a las 8 de la mañana porque se van los niños, los muchachos, nuestros jóvenes, y ustedes se quedan al servicio. Amén. Ok, de pronto vamos a tener algo especial para dentro de 8 días para los que se queden. Amén. Estoy hablando del plano espiritual. Amén. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, voy a dividir esta charla en dos. En las profecías cumplidas, di conmigo profecías cumplidas y en las profecías por cumplir. Profecías por cumplir. Profecías cumplidas y profecías por cumplir. Estuve averiguando, tratando de indagar cuántas profecías se han cumplido para Israel. Y nadie se pone de acuerdo. Son innumerables las cantidades de profecías que se han cumplido para el pueblo de Israel. Porque no solamente están las profecías bíblicas, sino los profetas que Dios a través de los tiempos ha utilizado. ¿Recuerdan ustedes cuando a través de la profeta aquí en la iglesia Dios nos dice, búsquenme mientras pueda yo ser hallado? Están en los últimos tiempos, búsquenme mientras que yo pueda ser hallado, porque llegará un momento en que no pueda ser hallado el Señor. Llegará un momento en que ya no esté el Espíritu Santo, llegará un momento de muchas circunstancias que nos van a impedir tener la libertad que tuvimos hoy, por ejemplo, o que tenemos hoy aquí en la iglesia. Entonces, comienzo con las profecías cumplidas. Les confieso, son una parte muy pequeña de la Biblia. Solamente en este comienzo voy a referirme al pasaje y a lo que dice la profecía, para que ustedes entiendan cómo Dios ha cumplido las profecías para su pueblo Israel. Y en la segunda parte voy a ser más específico y voy a hablar acerca de las profecías que se están cumpliendo hoy. Y conmigo, hoy se están cumpliendo profecías bíblicas para el pueblo escogido de Dios. Amén. Comenzamos. En Ezequiel capítulos 40 al 44, Dios le promete a Israel la reconstrucción del templo. Recuerden que el templo fue destruido, el primer templo, aquí se está refiriendo al primer templo, fue destruido en el 586 antes de Cristo. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y allí duraron 70 años. Bueno, Dios le promete a través del profeta Ezequiel a los judíos que les va a permitir reconstruir el templo, reconstruir la ciudad y reconstruir los muros. ¿Recuerdan ustedes cómo hablan Esdras y Nehemías acerca de la tristeza que tenían porque su pueblo estaba llorando? Porque las puertas de la ciudad estaban caídas. En Ezequiel capítulo 40 al 44, él les habla, les promete reconstrucción del templo. Reconstrucción del templo que sucedió en el 444, 445, más o menos comenzó esto. En Jeremías capítulo 31, versos 35 al 37, les habla de la preservación como pueblo. Recordemos que estaba en estos pasajes que yo les estoy leyendo, estaba hablándole a un pueblo exiliado, a un pueblo que ha sido llevado cautivo, a un pueblo donde su ciudad está destruida, a un pueblo donde las puertas de su ciudad, que son las puertas de Jerusalén, tienen una connotación espiritual muy, pero muy grande. Le está hablando a un pueblo que está en las ruinas, pero les promete que Él va a hacer muchas cosas con ellos.
preservación como pueblo. En Zacarías capítulo 8, verso 3, les promete la restauración de Jerusalén. En Amós capítulo 9, versos 13 al 15, les habla del futuro de abundancia para Israel. Está hablándole a un pueblo destruido de abundancia. Esa abundancia se está viviendo hasta hoy. Un pueblo sumamente bendecido, una de las potencias más grandes que hay en cítricos en el mundo, una de las potencias más grandes que hay en tecnología, una de las potencias más grandes que hay en armamento, etcétera, etcétera, etcétera. El turismo en Israel es una empresa gigantesca. En Ezequiel 37, del 15 al 17, les habla de la reunificación de las 12 tribus. Recuerden que estaban divididas en dos, el reino del norte y el reino del sur. Jeremías capítulo 30, perdón, Isaías, este es tremendo. Isaías capítulo 66, verso 8, si me la pudiera regalar, creo que es uno de los pasajes más poderosos, más dicientes que hay en la profecía cumplida. Isaías capítulo 66, verso 8, habla de cómo Dios va a hacer, esto lo hace más de 3000 años antes de que ocurriera la profecía, cómo Dios va a hacer que Israel nuevamente, no, 66, 8, 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? Pues esto es una locura. Esto es una locura, lo que van a escuchar. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esto es una locura creerlo. 14 de mayo de 1948. La ONU les permite a Israel tener una tierra y lo reconoce en un solo día como una nación. Eretz Israel, la tierra de Israel. Cumplimiento de una profecía hace 77, 78 años. Amén. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, habla de una alianza eterna de Dios con Israel. Jeremías capítulo 30, verso 3, la restauración de Israel como nación. Y finalmente Ezequiel capítulo 37, versos 21 al 22, el retorno de los judíos a su tierra. A partir de que ellos fueron nombrados como nación, comenzaron a retornar. Hoy en día están retornando. Entre otras cosas, fue una de los ítems que utilizó Dios para hacerlos grande nación, porque ellos fueron repatriados de todas las naciones de la tierra, la diáspora judía. Al venir ellos de todas las naciones de la tierra, llegaron judíos rusos y trajeron toda la tecnología atómica de Rusia. Llegaron judíos norteamericanos, llegaron judíos de Sudamérica, llegaron judíos africanos, de todos los lugares y confines de la tierra. Y a partir de eso, mira cómo Dios utiliza el mal para el bien de su pueblo. A partir de esa diáspora, ellos tomaron todo el conjunto de conocimientos de las más grandes potencias mundiales y los llevaron y los aplicaron en Israel. Ahora son una de las más grandes potencias del mundo. ¿En qué área? En todas. Me aterraba yo ver cómo el ingreso per cápita de los judíos lo comparé con nosotros. ¿Sí? Nuestro ingreso per cápita es más o menos de $5,600 al año. Los judíos tienen un ingreso per cápita, siendo una nación tan pequeña, de casi $55,000 al año. Impresionante esto. Y lo podemos ver en todos los rubros. Vemos una nación grandemente pujante. Pero quiero que vean ustedes dos imágenes que espero que las hayan visto ustedes en estos últimos días. Recuerden que les acabo de hablar de una nación, la nación escogida por Dios, a la que le ha cumplido todas sus promesas. Hasta el momento, pero faltan promesas por cumplirse. Y esta es una promesa que Dios le hizo a Israel. Regálame el video, hija, por favor. Mírenlo, por favor. Yo creo que ustedes lo han visto en las noticias en estos últimos días. El, el de la... Sí, esto lo vimos en los últimos días en las noticias.
Este es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dirigiéndose en la 80ª edición de la reunión de la ONU. Se iba a dirigir al mundo entero. Miren lo que ocurrió. Los representantes del mundo entero lo dejaron hablando solo. Ya, basta. Qué imagen tan cruda. Regálame, por favor, esta. Gracias. Ella me entiende. Ya no me he aprendido a entenderme. Nos entendemos por telepatía. Esto es una imagen que se ha visto en el mundo entero en los últimos días. Valga aclarar que también en Colombia se ha visto, ¿no? ¿Cuántos fueron a las manifestaciones? Ok. Alto al genocidio en Palestina. Viva la lucha del pueblo palestino. Yo no me voy a referir aquí a lo que yo pueda opinar al respecto, a lo que tú puedas opinar al respecto, a lo que el mundo pueda opinar al respecto. Yo me voy a referir aquí al cumplimiento de la profecía bíblica netamente. Y es bíblico que esto ocurra, porque Dios le promete a Israel que, primero, que son un pueblo escogido. Se los escogió desde los patriarcas, se los dijo desde los patriarcas, perdón. Pero también les dijo que por su desobediencia ellos debían ser tratados. Ellos no han reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías, como Yeshua HaMashiach, como Jesús el Mesías. Así que debe tener un trato diferenciado. Nosotros, como pueblo de Cristo, por eso nos llamamos cristianos, creemos que Jesucristo es nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador. A través de Jesucristo hay salvación. Lo acabamos de celebrar aquí con la Santa Cena. Los judíos no ese es el caso. Así que Dios se, se valdrá de este tipo de situaciones para que Israel llegue a sentirse y a quedarse solo. Ustedes a través de, ya vamos a cumplir 2 años, ¿no? 7 de octubre del 2023. La próxima semana se cumplen 2 años del evento en el que los judíos fueron atacados y sucedieron muchas cosas que hoy se las voy a leer porque lo profetizó la palabra del Señor hace miles de años que esto ocurriría y que estamos viviendo el desenlace del cumplimiento de esa palabra. Yo en ese trasegar de escudriñar la palabra, gracias a Dios, día a día, es mi labor, para eso me pagan. Así que tengo que estar todos los días metido en la palabra del Señor. Han habido eventos que me han tomado por sorpresa, a pesar de que creía que conocía algo de la palabra del Señor. Yo no creí que a través de esta invasión ocurrirían estas cosas que están ocurriendo, pero son momentos específicos, proféticos específicos para la nación de Israel. Y quiero leerles y explicarles un poco acerca de estos momentos que Dios ya profetizó a través de sus siervos los ungidos hace muchos miles de años. Y el primero de ellos está en Daniel, capítulo 9, versos 24 al 25. Daniel, capítulo 9, versos 24 al 25. Tal vez es la profecía más apasionante acerca del pueblo de Israel. Creo que no hay una profecía, no hay un capítulo, no hay un libro más específico acerca de los últimos tiempos sobre Israel que el libro de Daniel. Y dice así, 24 y 25 les dije, ¿verdad? Le está hablando él a Daniel. Recuerden, está en el exilio. Miren cómo volvemos a hablar del exilio, cómo volvemos a hablar de un pueblo que está en ruinas. Daniel estaba orando, hizo un ayuno por el pueblo delante de Dios y Dios le da una respuesta, la respuesta más impresionante, más concreta y más exacta de los últimos tiempos para Israel. Sabe pues, le dice a Daniel, y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando del periodo que transcurrió, se los leí en las promesas cumplidas, el periodo transcurrido desde la orden que dio Artajerjes en el año 444 o 445 antes de Cristo para que Nehemías edificara los muros. Recuerden esto, los primeros capítulos, los primeros pasajes que les leí, Dios cumple la promesa de reedificar los muros y de reedificar el templo y las puertas. Aquí, en esta profecía, vuelve a tener en cuenta este periodo específico que la Biblia lo menciona como un tiempo de 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas de años, porque la Biblia habla de tres tipos de semanas. Escúchenme bien, para poder entender la profecía debemos entender esto. Hay 3 tipos de semanas. Una semana de días, es decir, de 7 días. Una semana que se refiere Dios en otras de las profecías a semanas de años, es decir, 49 años. El tiempo de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, fue cumplida precisamente la fiesta de las semanas. Eran semanas, eran semanas de días y semanas de años. Hay otras semanas que son de milenios, de días, de años, de milenios. ¿En cuántos días hizo Dios la creación? En 6 y descansó uno. Pero como para Dios un año es como 1000 días y 1000 días. Perdón, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios se tomó 6000 años para hacer la creación y descansó uno. Semanas de días, semanas de años, semanas de milenios. Aquí está hablando de semanas de años en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. 69 semanas. Cuando habla en la primera parte del versículo, habla de la reconstrucción. Exactamente eso fue lo que se tomaron Nehemías y sus amigos para reconstruir el templo. 49 años. Y quedaron 62 semanas más. Es decir, 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Llegamos entonces al año 30 después de Cristo. Tal vez un día esto les puedo dar una explicación un poco más concisa al asunto. Se cumplen las 69 semanas cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque dice la palabra, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, de la orden de Artajerjes a Nehemías, hasta que el Mesías príncipe hay un periodo de 7 semanas más de 62 semanas y se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se reedifica el templo, se suben nuevamente las paredes, se suben nuevamente las puertas y el templo nuevamente queda en su esplendor, un esplendor mucho más grande. Pero dice en el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Año 70 después de Cristo, viene el gobernante Tito y destruye el templo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice el 27. Y por otra semana, di conmigo, por otra semana, desde el versículo 26, cuando se reconstruye el templo y luego se vuelve a destruir y se quita la vida al Mesías, hasta el versículo 27, del 26 al 27, hay más de 2000 años, porque está hablando de otra profecía. Está hablando de la profecía del anticristo.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolado. Un salto de más de 2000 años. La destrucción del templo en el año 70 y el pacto que va a firmar Israel con un personaje que esta mañana estaba terminando, me levanté muy temprano a terminar de estudiar y me llega un mensaje de una de mis cuñadas. Urgente, me dice, se lo transmite a mi esposa, le dice, urgente, dáselo a mi cuñado, porque mira esto y esto y esto. Y ve Jehová lo que les estoy diciendo. Cuando me lo pasa Aurorita, me pasa el mensaje, yo había acabado de escribirlo aquí en las notas de hoy. Y es acerca de ese personaje. ¿Quién será el personaje? Eh, yo se los confieso, a través de estos 17 o 18 años de estudiar la escatología, en más de una oportunidad he, he mencionado, en mi corazón ha podido haber alguien específico, pero, pero hoy como nunca hay un personaje, regálame la foto de Kushner, por favor. Hay un personaje que, que llama la atención poderosamente. Es este hombre. Este hombre se llama Jared Kushner. Es el yerno de Donald Trump, casado con Ivanka. Es un multimillonario. Es un muchacho porque realmente es muy joven. Es un multimillonario que está en las empresas o empresas paralelas con las empresas de Donald Trump. Se cree que su fortuna, lógicamente, está empezando hasta ahora. Hay que darle tiempo al niño para que haga más fortuna. Se cree que tiene una fortuna de más de $1.000 millones. Y es el asesor principal, es a quien le presta oídos, que a nadie más le presta oídos, o a muy poca persona le presta oídos, Donald Trump. Fue el asesor en el primer mandato de Donald Trump en el 2020. Fue en, ahí lo podemos ver en medio de tratados firmados, quien pudo desentrabar los problemas que había en el Medio Oriente. Y ahora con la guerra que hay con los palestinos, no había, no había una salida. Recuerden ustedes, 2 años y 67,000 muertos. Una cantidad de atrocidades que se vienen generando a través de todo este tiempo. Y no había cómo. Yo hace más o menos unas 2 semanas vengo escudriñando la vida de este señor y las posibilidades. Pues como no había otra manera de desentrabar esto, Donald Trump dijo, Jared, él lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es un hombre al que le prestan oídos, miren esto, le presta atención los judíos y los árabes. Los judíos y los árabes. Esto es un caso excepcional. Es judío de nacimiento. Ya hemos nosotros hablado tiempo atrás de las características que debe tener el anticristo. Debe ser judío o de ascendencia judía. Debe ser un hombre que proponga hoy es domingo, ¿verdad? 5. Hoy está viajando él junto con una delegación especial de Donald Trump al Cairo, a Egipto. Se van a reunir hoy, entre hoy y mañana, aseguran que hay un tratado de paz y seguridad para la Franja de Gaza. Miren esto. Nadie logró esto. Recuerden ustedes que hace unos días Donald Trump hizo un edicto, que eso no fue un tratado, hizo un edicto que le dijo a los dirigentes de Hamas, ¿lo firman o lo firman? Pero venía con la anuencia de Jared Kushner. Inmediatamente se desentrabó y se sentaron a hablar. Entre, dicen que entre hoy, es que
los tiempos no los logro. Hoy ya pasó hoy en el Cairo. O sea, mañana tenemos noticias. No sé cuántas horas haya, tal vez 9 horas de diferencia horaria entre Egipto y Colombia. ¿Cuánto? 10 horas de diferencia. Es decir, están finiquitando el acuerdo o mañana a más tardar. Es posible. Esto se lo digo a ustedes por las noticias que se están generando. Y yo tengo un sustento bíblico para esto. Un hombre que es aceptado por los árabes, un hombre que es aceptado por los hebreos. Un momento difícil que se está viviendo para el pueblo de Israel, porque el mundo entero los abandonó, el mundo entero los dejó solos. ¿Por qué? No me voy a referir al motivo hoy. Yo no te voy a pedir a tu opinión si tú estás o no estás de acuerdo. Yo tampoco te voy a dar mi opinión si yo estoy o no estoy de acuerdo. Nadie quiere que muera gente. Nadie quiere que haya injusticia. Nadie quiere que haya niños aguantando hambre. Pero una situación específica que se está dando en el mundo entero, Dios lo está utilizando. No sé si este sea el anticristo. No sé si este sea el personaje al que nos vamos a enfrentar nosotros como el salvavidas, como la persona que tiene la llave y que le va a presentar a Israel un pacto de paz y seguridad. Miren esto. Zacarías capítulo 12, verso 2 al 3, dice lo siguiente. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Es impresionante cómo, a pesar de que se están dando noticias funestas en otras partes del mundo, porque se están dando, iglesia, ¿saben qué está sucediendo en África en este momento? En Sudán. Cosas terribles están sucediendo. Hasta el día de ayer iban 7.400 cristianos asesinados en Sudán. Están quemando las iglesias. Pero la noticia de primera plana es esta. En aquel día, no, déjamelo. En aquel, déjamelo en el dosita, por favor. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. La noticia hoy es Jerusalén. La noticia hoy es la franja de Gaza. La noticia hoy es Israel. Y todos los que han querido participar, miren ustedes cómo se han dado las cosas, cómo ha sido el proceso de los acontecimientos y cómo comenzaron a tener ellos amigos en Europa. Ya no tiene amigos en Europa. Cómo comenzaron a tener países en Sudamérica, amigos. Hoy todos son enemigos de Israel, incluyéndonos, entre otras cosas. Hoy el mundo entero le ha dado la espalda a Jerusalén. Hoy el mundo le ha dado la espalda a Benjamín Netanyahu. Aclaro, la capital de Israel no es Jerusalén, pero espiritualmente es la capital de Israel. La capital de Israel es Tel Aviv. Pero aún el mismo Donald Trump la ha reconocido como la capital de Israel. Todos los que quieran hacer parte de este conflicto van a terminar con problemas, van a terminar en grandes dificultades. Ezequiel capítulo 38, verso 8 al 12, narra cómo fue la toma. Y quiero leer cómo fue la toma. Se dio hace 2 años en Israel. Ezequiel capítulo 38, versos 8 en adelante. Dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, Israel, recogida de muchos pueblos. Mira cómo da de datos. Israel fue recogida de las naciones. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando a Israel se le dio
La tierra de Israel, valga la redundancia, como tierra, era simplemente algo desértico, era un desierto. No lo quería nadie. Bueno, lo querían los palestinos, pero era algo que era el último rinconcito de la tierra, pero era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos moraban confiadamente. No sé si ustedes recuerdan, hagamos una retrospección, hace 2 años atrás, ¿cómo fue la toma? Estaban morando tan tranquilos allí en Jerusalén, allí en Israel, llamémoslo en Israel en general, que bajaron la guardia. Y un país que tiene la defensa más grande bajó la guardia, pensaron que no iba a ocurrir nada. Y fue esto lo que utilizaron para atacarla. Miren esto, moraba confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas. Quisiera recordar cuáles fueron las personas que ellos secuestraron. Ancianos, niños, hombres y mujeres que moraban en sus apartamentos y que llegaron y los secuestraron. Hasta el momento hay 48 secuestrados. Se cree que solamente hay 20 vivos. Y diré, se iré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Para qué iban a subir? Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Impresionante este detalle. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Más, más, más descripción no puede ser. Continuemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Allí podemos nosotros entonces, yo lo que les estoy dando, al principio les di una semblanza global y ahora se los estoy sosteniendo, se los estoy ratificando con la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:3 habla que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Uno de los propósitos de Donald Trump al mencionar o al nombrar a Jared Kushner es necesitamos paz y seguridad. Creo que nunca antes Trump había utilizado esta frase. No la había utilizado hasta la semana que está transcurriendo. La habían utilizado en la ONU, la habían utilizado en otros estamentos gubernamentales. Paz y seguridad. Necesitamos paz y seguridad. Recuerden ustedes que yo les leí el aparte donde Antonio Guterres, gran hombre muy, muy, muy particular en cuanto a su concepto contra Israel, hablaba de que si era necesario venderle el alma al diablo, se la venderían, pero necesitaban paz y seguridad en el mundo entero. ¿Qué ha ocurrido? No sé si él le vendió el alma al diablo, pero no ha ocurrido absolutamente nada. Todo lo contrario. Dice la palabra en primera de Tesalonicenses que cuando estén hablando de paz y seguridad, vendrá la destrucción que todos estamos temiendo. Ok. Daniel capítulo 9 verso 27, continuando con el capítulo que estábamos viendo. 27, ok. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estoy hablándoles acerca del personaje que bíblicamente, lo dice la palabra del Señor, el único personaje en el mundo que podrá traer un pacto de paz y seguridad para Israel será el anticristo. ¿Qué hará el anticristo? Firmará un pacto con los árabes. Ezequiel capítulo 38, lo acabamos de leer, o al menos la parte final de Ezequiel capítulo 38, es decir, las naciones musulmanas. Ahí lo vemos. ¿Quieren ver cuáles naciones musulmanas? Hagámonos un paréntesis rápidamente. Ezequiel capítulo 38. Mesec y Tubal
Persia, Cus y Fut, Gomer y Togarma. Estamos hablando de Gog y Magog, es decir, Rusia y el gobernante de Rusia, Irak, Persia, bueno, Irán, Persia que se convirtió en Irán. Estamos hablando de Sudán, Libia, Somalia, Etiopía, es decir, la parte norte de África, Alemania y Turquía. Todos estos pueblos que tú me dirás, pastor, pero ¿Alemania musulmana? Sí, señor. No sé si ustedes vieron esta semana que hubo un ataque contra una sinagoga en Alemania. ¿Quiénes lo vieron? Yo sabía que ustedes lo habían visto. Los que están pendientes de la profecía bíblica. Esta semana en Alemania el gobierno alemán está colocando seguridad especial para las sinagogas en Alemania, porque están comenzando a matar a los judíos. Y si tú ves, hacemos un estudio, un paneo un poquito más amplio, todas estas naciones están llenas de musulmanes. Es, es impresionante cómo Dios, tú eres tremendo, Señor. La Biblia es perfecta. Cómo Dios utilizó la guerra en Gaza, miren esto, para hacer una diáspora de los musulmanes en el mundo entero. Comenzaron, miren esto, Israel se vio atacada, contraatacó y cogió, es como si tú tuvieras un nidito de avispas y las espantaras. No tienes, si tú pasas por un nido de avispas y las molestas, te van a picar a ti. Pero si tú pasas por ese nido de avispas y le golpeas el nido, van a picar a todos los que están alrededor tuyo. Eso fue lo que ocurrió con los islamistas, con todo el grupo, con todas las naciones musulmanas. Se esparcieron por el mundo entero en cuestión de 2 años. En cuestión de 2 años, el mundo entero está rodeado de musulmanes. En Colombia se cree que hay muchos musulmanes. No sabemos cómo se están haciendo ya los grupos de musulmanes. Venezuela está llena, atiborrada de musulmanes. Y así todas las naciones que por causa de la diáspora palestina abrieron sus puertas para que fueran bienvenidos todos aquellos que estaban siendo acosados allí en Palestina, lo que hoy llaman Palestina, para que se esparcieran por el mundo entero. Así que todos estos países que yo acabo de mencionar están llenos de musulmanes. Ezequiel capítulo 38, recuerden, todas las naciones musulmanas contra Israel. Daniel capítulo 9, verso 27 dice entonces que firmará un pacto con muchos. Habrá muchos países allí. A la mitad de la semana, una semana de años, es decir, 7 años. Recordemos que comenzando la prédica, yo hablé o leí acerca de las 69 semanas que se cumplieron en el momento en el que el Señor Jesucristo fue crucificado. Allí se cumplieron 69 semanas, pero Daniel dice en el capítulo 9, verso 24, que 70 semanas están dictaminadas para Israel. Falta entonces una semana. Esa semana es la semana a la que se refiere Daniel, a la mitad de esa semana. La mitad de esa semana o 1260 días o 42 meses o tiempo y tiempos y medio tiempo. Es exactamente lo mismo. 1260 días son 3 años y medio, 42 meses son 3 años y medio y un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. El mismo tiempo que habla la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, miren esto, va a ser un líder carismático al que todos le presten atención y le va a proponer a Israel que siendo un líder que guarda los principios judíos, va a permitir la reconstrucción del templo, va a firmar un pacto de paz y seguridad y a los 3 años y medio, 42 meses o 1260 días o tiempos y medio tiempo, a la mitad de esa semana, él realmente va a develarse, va a mostrar realmente lo que es.
Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, tomará lo religioso, se meterá con lo religioso. Y hará cesar el sacrificio, porque una de las promesas que va a hacer el anticristo es la reconstrucción del tercer templo y el sacrificio diario. Eso es lo que han querido los judíos por más de 2000 años. Eso es lo que han querido ellos. Cada vez que celebran la Pascua, ¿sabe qué hacen los judíos? ¿Cómo oran ellos? Cada vez que se celebra la Pascua, dicen ellos, este año no fue, pero el próximo año será. Y así llevan más de 2000 años orando de la misma manera. Este año no fue, pero el próximo año será. Ellos quieren la reconstrucción del templo y el sacrificio continuo. Volver a hacer toda la liturgia en el templo, como está escrito en la palabra, en la Torá. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, debe ser que va a hacer cosas terribles ese hombre. ¿Quién sabe qué más va a hacer? Vendrá el desolador. En la palabra se menciona al anticristo como el desolador, entre otras cosas. El hombre de pecado, el que es, el que va a la perdición. Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador, porque sobre él va a haber un fin específico. A él le tienen un fin específico al anticristo. Ok. Vamos a Daniel, perdón, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y verso 5, por favor, hija. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ese es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los países que lo van a acompañar en ¿cómo se llama eso? En ese fin que va a tener él. ¿Cuál es? cuál- Se va a rodear de los países más importantes en el mundo entero y esos países lo van a apoyar para firmar el pacto de paz y seguridad. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, porque el anticristo va inicialmente a pretender adorar a Dios, pero a los 3 años y medio va a blasfemar el nombre de Dios. El siguiente versículo, mami. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. La semana 70 de Daniel, la que falta por cumplirse son 7 años y en ese espacio de tiempo va a estar inmerso un pacto de paz y seguridad que lo firmará el anticristo. Y a los 3 años y medio de firmado ese pacto, vendrá la calamidad más grande que pueden haber, eh, no sé cómo expresarlo de esta manera, la calamidad más grande para los judíos hasta el momento. Porque Dios tiene un propósito para el pueblo judío. Y el propósito es que ellos reconozcan a Jesús como su Salvador. Cuando, no sé si los que están viniendo los viernes, yo lo asociaba en Hechos capítulo 1 y ahí lo vimos capítulo 3 que lo vimos antenoche, cuando reconocen los judíos que crucificaron al maestro, preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Así sucederá en los 3 años y medio, cuando se cumplan los 42 meses, ellos van a reconocer que Cristo es el Salvador. Y van a preguntar, el Espíritu Santo me lo revelaba aquí el viernes cuando estábamos estudiando Hechos. Va a ser algo exactamente igual. Bueno, ¿y ahora qué debemos hacer? Ahora conviértete a Jesús. Ahora reconócelo como tu Salvador. Ese es el propósito de esos 7 años de aflicción. Pero miren lo que va a ocurrir. Lo quiero leer porque son varios pasajes. Por favor, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 12. Esto va a ocurrir, y se los confieso, para mí es un gran descubrimiento. A veces tú lees la palabra, pero no siempre tienes la revelación. Y eso es, yo pienso que primero la revelación viene por la búsqueda del Espíritu Santo.
Y segundo, cuando Dios quiere revelarte las cosas, no antes. Él lo revela cuando Él quiere. Miren esto que encontré tan hermoso. Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer varios pasajes de este capítulo. El título de mi Biblia es La mujer y el dragón. No sé si en las suyas, en sus versiones también sea el mismo título, pero dice lo siguiente, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Este es Israel. ¿Por qué te digo? Porque es exactamente el sueño que soñó José. ¿Te acuerdan ustedes el sueño que José contó José y que se lo contó a sus padres? Y le dice entonces, yo vi entonces al sol y a la luna y las estrellas que se inclinaban ante mí. José vino después a ser Israel. Es decir, la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es Israel. Ok. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, iba a parir al Señor Jesucristo, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Ve aquí un gran dragón, Satanás, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, el anticristo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ustedes lo saben. Cuando él desobedece, se trajo consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su segunda venida, no el arrebatamiento, su segunda venida, cuando Él vendrá a regir la tierra con vara de hierro, la justicia perdurable. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Allá está, en el cielo. Mire cómo se abre la profecía, cómo se abre, cómo da luz Dios acerca de sus profecías. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Es decir, 3 años y medio. Miren cómo encaja la profecía. Lo repito. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Miren esto es poderoso. Tiene que ser sustentada. Mientras que suceden todas estas cosas, ¿qué es lo que ha ocurrido con Israel? ¿Quién lo ha protegido? Ok, vamos entonces al verso 14. Y se le dieron a la mujer, es decir, a Israel, las 2 alas de la gran águila. ¿Sí escucharon? La revelación del Espíritu Santo, hijos. La revelación del Espíritu Santo. Wow. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Cómo sabemos que el símbolo por excelencia de Estados Unidos es el águila calva o el águila de cabeza blanca? En todas partes aparecen las 50 estrellas y la cabeza del águila blanca. Para que volase de delante de la serpiente en el desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo. Si la mitad del tiempo, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Dale un aplauso, Señor, por eso. Uh, Bíblicamente, Estados Unidos protegerá hasta el último momento. Bíblicamente, Estados Unidos protegerá hasta el último momento a Israel. Pero faltan muchas cosas por ocurrir, iglesia. Estamos viviendo el principio de las semanas 70 de Daniel. Estamos viviendo el principio o el comienzo de la aparición de un personaje que cambiará la historia de la humanidad, que cambiará la historia de la iglesia y que cambiará la historia del pueblo de Israel. Estamos siendo testigos directos de los últimos tiempos. La palabra que se había predicado por tanto tiempo.
Mateo capítulo 24, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que nació el 14 de mayo de 1948. Es decir, somos testigos de la última generación de judíos en la tierra. Wow. Quiero leerles Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Porque creo firmemente que el comienzo, regálenme por favor una miradita aquí, porque creo firmemente que el comienzo de Zacarías capítulo 14 ya comenzó. Lo creo en mi corazón. Lo creo firmemente que el comienzo, Zacarías capítulo 14, verso 1, ya comenzó. Miren esto. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ya hablamos de la nación tranquila a la que subieron contra ella para repartir despojos. ¿Quién es? Israel. ¿Cuándo sucedió? Hace 2 años. Les digo algo. Puede que sea otro el personaje. Puede que vengan otros acontecimientos. Porque yo se los confieso. He creído en más de un personaje alguna vez. Y esto solamente estoy atando cabos, lo que está ocurriendo últimamente y todas las profecías bíblicas. Puede que ocurra en 5 años, puede que ocurra en 10 años, puede que ocurra mañana, literalmente mañana, ¿ok? Porque yo, dice Dios, está hablando Dios, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? El padre que ama a su hijo, lo que rige. El mismo Dios reunirá todas las naciones. ¿Cuáles naciones, pastor? Ezequiel capítulo 38. Reunamos todos los elementos y vamos a hacer uno solo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Verso 3, como peleó en el día de la batalla. Entonces, vamos a recapitular. En el último tiempo, el mismo Dios reunirá todas las naciones para que peleen contra Jerusalén, para que peleen y se vuelva una piedra pesada, una copa que nadie quiere beber. El mismo Dios lo está permitiendo. ¿De qué manera? Dios es infinitamente sabio. ¿Cómo lo va a hacer? Pero después vendrá el mismo Señor Jesucristo a pelear contra esas naciones. Lo repito, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿De dónde lo vieron hechos? Estamos viendo hechos los viernes. ¿De dónde lo vieron partir al cielo? Del monte de los olivos. ¿Y qué le dijeron los ángeles? De esa misma manera volverá nuevamente a la tierra. Segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo partió a los cielos? Hechos capítulo 2, capítulo 1. ¿Cómo volverá? Así, cuando estaban los discípulos, que están mirando. De la misma manera como fue recogido, vendrá de los cielos. ¿Y a dónde? Al monte de los olivos. Y afirmará sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, a la derecha y a la izquierda, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Verso 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiréis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, perdón, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. ¿Cuáles son los santos que vendrán? Nosotros, los que seamos raptados junto con Jesucristo. Todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver, no les dé miedo levantar la mano. La Biblia nos dice santos de Jehová. Wow.
6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé hace algunos días acerca del gran juicio del trono blanco? Que será un día como no ha habido otro día, un día extenso, tal vez un día que puede durar miles de años. Este será otro día sin igual. Este día no tendrá luz. Y será un día el cual es conocido de Jehová, que no será un día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra cuando termine ese día. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En ese momento todas las naciones de la tierra ya lo habrán reconocido. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Verso 11. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Está hablando de Jerusalén, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ya no vendrán grupos terroristas a saquearla. Ya habrá justicia perdurable. 12. Y esta será la plaga. Recuerden ustedes que Dios reunirá a las naciones en contra de Israel y él mismo vendrá a pelear con ellas. Y les dará un castigo particular a todas las naciones que se levanten contra Israel. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán cada año, de año en año, para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Está hablando de un mundo, de todas las naciones del mundo, reconociendo, reconociendo a Jehová y celebrando una de las 7 fiestas judías, la de los tabernáculos o de Sucot. ¿Ok? Aleluya. Bueno, pero yo no me puedo ir sin dejarle 2 pasajes. O sea, hablando de lo que se está viviendo en el mundo entero. Y la Biblia me dice que yo como cristiano, como pueblo de Cristo, como iglesia, como ser humano del común, de los de a pie, como se dice hoy en día, tengo que tomar partido. No me puedo hacer a un lado. No puedo decir esto está sucediendo en el Medio Oriente y a mí no me importa. Pero tengo que tomar partido. Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham y que a nosotros también nos atañe. Y quiero regalarles Salmos capítulo 122, verso 6, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando veamos todas estas señales cumplidas. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que le aman. Sean prosperados todos los que le aman. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tú día a día revelas tu profecía, revelas tu conocimiento a un pueblo, a corazones que si no es por tu revelación no podemos entender.